¿qué quiere decir pensar? Pensar supone comparar una cosa con otra, una proposición con otra. Si el instrumento mental del hombre solo puede decir sí, las comparaciones son imposibles. Pensar es elegir. Elegid hoy a quién habéis de servir. Tienes una elección entre dos cosas. A una le dices sí y a la otra le dices no. Por ejemplo, cuando preguntas ¿por qué?, que es la pregunta típica que hacemos todos cuando nos pasa algo, estamos buscando una razón. Y todo razonamiento implica la selección de una cosa y el rechazo de otra cosa. Sería imposible elegir y rechazar si tu mente no tuviera el poder de afirmar y rechazar. Tú estás en verdad pensando cuando tus pensamientos son positivos, constructivos, armoniosos. Cuando rechazas todos los temores y consideras la realidad de tus deseos sabiendo que existe Dios en todas las profundidades de tu subconsciente y que responde a tu pensamiento y que su poder llevará tus pensamientos a buen término. Tú estás en verdad pensando cuando tu razón elabora con cuidado en tu mente y rechaza toda idea indigna de una mente dedicada a la paz y la armonía. Tú estás de verdad pensando cuando te das cuenta de que hay una solución, un camino para salir. Y sabes que una sabiduría subjetiva responderá a tus pensamientos creativos cuando te liberes del miedo. Si estás preocupado, temeroso o ansioso, no estás pensando en el verdadero sentido de la palabra. Es la mente pequeña la que piensa dentro de ti. Piensa en todas las cosas que te resultan agradables y con las que te has relacionado bien, en vez de pensar en lo negativo. O sea, ¿qué pienso cuando estoy pensando con Dios? Digamos, para ser más sencillo, ¿no? Los seres humanos tenemos una obsesión con fijar nuestra atención fuera, en el otro, en lo que me dice el otro, cómo me mira el otro. Bien. Y llenamos nuestras mentes con todo eso. Y nos creemos que somos víctimas del destino, del azar, por eso decimos tengo mala suerte, tengo buena suerte, según cómo me vaya por la vida, ¿no? Todo esto es falso y es lo que hacemos durante todo el día, sin embargo. Así es como nuestra mente se llena de supersticiones, de extrañas ideas, de miedos, de angustias, de complicadas concepciones filosóficas sobre seres malignos, demonios y poderes maléficos. Fíjense en que eso a la gente le encanta. Sí, que el otro me hace daño. La tenemos con él. Bien, entonces me tengo que deshacer de todo eso y comprender que somos nosotros quienes creamos aquí y ahora nuestro propio infierno y nuestro propio cielo. Podemos influir en nuestro subconsciente de forma positiva o negativa. Porque el inconsciente es amoral, no tiene moral, no sabe lo que está bien ni lo que está mal. Es impersonal, no sabe que hay personas. No tiene ética, no tiene sentimientos. De ahí que si nuestros pensamientos son perversos, las leyes de nuestro subconsciente automáticamente llevarán estos pensamientos a que los experimentemos. Si nuestros pensamientos son buenos, también llevará a que los experimentemos. Esto se llama ley de causa y efecto. Bien, nadie puede escapar a la ley. La causa es el pensamiento y el efecto es la reacción automática de la mente frente al pensamiento. Nuestra retribución o nuestro premio depende de cómo utilicemos nuestra mente. Si yo tomo una decisión mental errónea, estoy provocando la respuesta matemática y justa de la ley.
y experimentaré una pérdida como consecuencia de mi juicio y decisión equivocada. Eso es volver a tomar el poder, volver a la mente, ¿no? Dios no castiga. Eso es mentira. Solo yo me causo daño a mí mismo. Es una ley infalible. El poder que mueve el universo es el depósito ilimitado de poder que reside en cada persona. Al aprender a orar en busca de orientación, aprendemos a aprovechar esas fuerzas con libertad, con la simple determinación de los objetivos por los que rezamos. Sin embargo, es todavía un misterio oculto en la mente infinita saber cómo, cuánto, dónde o por qué fuente llegarán las respuestas a la oración. La mente finita del ser humano solo implanta el pensamiento en la mente subconsciente, por medio del cual la mente infinita actúa. Por la oración tenemos que aprender que no podemos limitar la eficacia de la reacción divina intentando poner exigencias en cuanto al tiempo, lugar y forma, ¿no? O sea, como decirle al universo, bueno, tráemelo ya, o a tal hora y tal día, ¿no? Siempre estamos buscando soluciones y respuestas para los problemas diarios, como por ejemplo, ¿aceptaré este trabajo o me quedo donde estoy? ¿Invertiré en esta propiedad? ¿Vendo o no vendo mi casa? ¿Disuelvo esta sociedad o formo una nueva? ¿Me caso o no me caso? ¿Debo resolver este problema antes de la medianoche? ¿Qué decisión tomo? Sin saberlo, bloqueamos la respuesta a estas preguntas al fracasar en la comprensión de las elaboraciones de la mente subconsciente o la mente profunda. Debemos recordar que en el mismo momento en que el subconsciente acepta una idea, de inmediato empieza a realizarla. Emplea todos los recursos a su alcance para este fin y moviliza todas las fuerzas ilimitadas mentales y espirituales de nuestro interior profundo. Esta ley se cumple, tanto para las buenas ideas como para las malas. La respuesta correcta es ineluctable cuando nuestros pensamientos son constructivos y afectuosos. La deducción obvia es que lo único que debemos hacer es lograr que el subconsciente acepte una idea sintiendo su realidad presente, y la ley de nuestra mente hará el resto. Pasamos el pedido con fe y confianza y el subconsciente se hace cargo. Este es el típico entregar a la divinidad, que dice la gente. ¿Cuándo bloqueo mi progreso y mi respuesta? Cuando yo digo frases, por ejemplo, que decimos todos, ¿no? Las cosas se están poniendo cada vez peor. Nunca obtendré una respuesta. No veo salida. Esto no tiene solución. No sé qué hacer. Estoy hecho un lío. Fíjense en que esas las decimos todo el tiempo. Lo decimos automático, sin darnos cuenta. Al usar estas expresiones, el subconsciente no puede colaborar con nosotros. Entonces, tengo que tener una idea bien definida en mi mente de lo que quiero. Y tengo que estar seguro de que voy a encontrar la salida. Entonces la inteligencia infinita en el subconsciente conoce la respuesta y cuando nuestra mente consciente alcanzamos la conclusión específica, nuestra mente ya está convencida y entonces sí se realiza tal cual yo lo pido. En la Biblia dicen, ¿a qué amo quieres servir? Elige a qué amo quieres servir. La clave de todo, la paz, la salud, la felicidad, la abundancia, reside en la capacidad para elegir. Cuando yo aprenda a elegir correctamente, no voy a elegir más el sufrimiento, ni la pobreza, ni la infelicidad.